yo formo parte allá de una red de una organización media informal, media formal, que agrupa a organizaciones sociales, de derechos humanos, coordinadoras, colectivos, partidos políticos también, que se llama Articulación por Curuguatí, y que tiene como objetivo general 4 temas que definió en su momento la Comisión de Familiares de Víctimas de Marina Cue. ¿Por qué Marina Cue? Porque aquí sucedió una masacre el 15 de junio de 2012 que tuvo alguna trascendencia en la prensa, no tanto por la masacre misma, sino porque fue el punto de partida de un golpe de Estado parlamentario al gobierno del entonces presidente Fernando Lugo. Eso hay que decirlo, la masacre tuvo su trascendencia, pero esa trascendencia fue opacada porque hubo un golpe de Estado posterior, y eso tomó más relevancia que la masacre misma. Y de hecho, en Paraguay hubo un tiempo donde la masacre misma y los efectos sobre las comunidades alrededor del lugar de los hechos, y donde la gente de esa comunidad fue afectada por la masacre, no tuvo cierta trascendencia, porque la gente se enfocó más en el golpe de Estado y la división que causó eso en la sociedad paraguaya. Alguna gente pues apoyando firmemente el golpe de Estado, la mayoría, y otra gente resistiendo y apoyando el proceso de alternancia política, más que el proceso democrático, sino de alternancia política del gobierno. Recuerden que el gobierno de Lugo significó el primer cambio de matiz político en Paraguay después de 60 años de gobierno del Partido Colorado, ¿no? El partido, la Asociación Nacional Republicana. Este partido gobernó tanto en dictadura bajo el año 46, antes del año 47 hasta el 89, y después en la democracia que se conoce, pues también en Argentina, desde el 89 hasta el 2008. Esa cantidad de tiempo, un solo partido estuvo a cargo del país y marcó el país, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, para ingresar a las Fuerzas Armadas hasta principios de los 90, tenías que ser sí o sí militante inscrito en el Partido Colorado. Una señal de cómo ese gobierno, ese partido, acapara todas las instancias de poder del país, ¿no? Entonces tenemos que hasta más o menos septiembre, octubre, los efectos de la masacre quedaron opacados por los efectos del golpe de Estado en Paraguay, ¿no? de 2012. ¿Qué cosas cambian eso? Primero, el agotamiento también de la misma resistencia al golpe de Estado, porque el golpe de Estado se hace menos de un año de las elecciones programadas, ¿sí? Elecciones presidenciales generales. Y ese calendario no se tocó con el golpe de Estado. No hubo ningún cambio en el golpe, o sea, en el calendario electoral. Por lo tanto, los partidos políticos que fueron afectados por el golpe, que sufrieron el golpe, o sea, los partidos políticos de izquierda, tuvieron que decidir cómo asumían el tema electoral, ¿no? Y en general, así en absoluto general, ninguno de los partidos políticos de izquierda afectados por el golpe, porque eran formados parte del gobierno, desechó la vía electoral. Tampoco los partidos políticos de izquierda que no apoyaban el gobierno, que estaban por fuera y que eran críticos del gobierno de Fernando Lugo, tampoco desecharon la vía electoral. Entonces se agota un poco la resistencia de quienes fueron afectados por el golpe de Estado, y la gente empieza a acordarse de que habían
presos por la masacre, campesinos todos ellos, que habían personas imputadas, hombres y mujeres también, con una cantidad de 54 personas en ese momento, y presos, en ese momento eran 15 personas presas por la masacre, ¿no? Y otro factor es que 8 de estas personas que estaban presas inician una huelga de hambre. O sea, de hecho le inicia una persona primero y después se van sumando otros hasta un total de 8, y solo, o sea, 4 de esas personas continúan la huelga hasta el día 60. Y eso fue a principios de noviembre de ese año. O sea, y en octubre empieza a tomar fuerza, más o menos en el día 34, la gente empieza por fin a solidarizar con esta huelga de hambre, así pública y abiertamente, ¿no? Eso coincide, octubre, esas fechas coinciden con que hay un grupo de investigadores, abogados y periodistas que conforman una plataforma de estudio e investigación de conflictos campesinos, PEIC, que hace una investigación sobre la investigación fiscal de la masacre. Hace un análisis de la investigación fiscal y digamos que coloca argumentada y fundamentadamente aquello que mucha gente sabía, y es que la investigación fiscal no era una investigación, era un guión escrito para culpar a los campesinos de una masacre cuyos principales actores fue la policía. Entonces, este informe que se puede descargar de internet, ustedes lo buscan como informe PEIC, y así con doble C al final, y ya lo descargan y pueden ver cómo ese informe se hizo pues hacia octubre se presentó hacia octubre de 2012. Y es bastante claro respecto a cómo la investigación fiscal en realidad es un guión que se escribió el mismo 15 de junio, quizás estaba preparado de antes, donde y después queda claro cuando la fiscalía que lleva el caso presenta la acusación, que fue en diciembre de 2012, el 16 de diciembre de 2012, presenta la acusación, y pues resulta que los únicos acusados de tentativa de homicidio resultan ser los campesinos que están presos. Campesinos y campesinas, ¿no?, que están presos. Resulta que el informe de derechos humanos de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que agrupa muchas organizaciones de derechos humanos y que saca un informe anual de derechos humanos, y que tuvo que hacer uno especial sobre el caso, ese 2012, o sea, hay 2 informes de derechos humanos del año 2012, uno general, que también toca el tema, pero hay uno específico del caso de la masacre de Marina Cueco, y que también se puede descargar, por eso lo puse ahí. Vos pone informe de derechos humanos, Marina Cueco, y lo pueden descargar y ver lo que... Ahí queda claro, algo que ella ya todo, sí, más o menos se manejaba, pero que también está documentado y argumentado de buena manera, y es que muchos de los muertos campesinos fueron ejecutados ilegalmente por la policía. De hecho, hay un caso muy claro de un señor que estaba hablando por celular con una radio comunitaria del sector, está grabada la charla. Él estaba herido y esperaba que lo auxiliaran, estaba pidiendo auxilio, y informa que se acerca a la policía y aparece muerto ese señor. Es uno de los muertos. O sea, se sabe que la mayor parte de los muertos ahí fue ejecutado, ¿no? Todo la investigación fiscal, lo que queda claro en ese tiempo, está enfocada en intentar explicar la muerte de los 6 policías que murieron en esa masacre, y no la de los 11 campesinos que fueron asesinados en esa masacre. Campesinos porque fueron todos hombres, y por eso hablo en masculino en el caso de los muertos.
Hay un tema que no se sabe, o sea que no hay, tampoco hay investigaciones sobre, aparentemente habría alguna persona desaparecida también, pero no está claro porque no hay datos, no hay datos, no hay, o sea, alguien dice que había también una mujer que fue muerta pero no apareció su cadáver y nadie sabe quién es. Por eso tampoco lo puedo afirmar así tajantemente, hay una persona, no. Hay algo que tampoco se investigó, ¿no? Si hay o no hay esto. Entonces toda la acusación, toda la investigación fiscal pasaba por acusar al campesino, ¿no?, de la muerte de los policías y nada más. ¿Qué hicieron los policías? ¿Por qué murieron 11 campesinos? Eso no importa. No tuvo ninguna relevancia. Las dificultades que hubo desde hasta octubre, principio de noviembre, el tema no era todavía, no tenía fuerza en Paraguay, la situación de las personas presas por la masacre, ¿no? El informe del PEIC, que es de octubre, mediados, fines de octubre, la huelga de hambre que duró hasta el día 59-60, o sea, uno de esos 2 días es que se pone fin a la huelga por una presión social hacia el gobierno, el Ministerio de Justicia, y una presión también social hacia las personas que estaban haciendo la huelga de hambre, porque pues no se quería su muerte, que serían agregar 4 muertes más a la masacre, y se solucionó porque se logró que pasaran de la cárcel a sus domicilios en la misma situación de arresto, pero ya en sus domicilios, ¿no? Estas 4 personas. Luego, en febrero de 2013, otras 2 chicas que estaban presas también en cárcel pasan a prisión domiciliaria porque se presionó para que se considerara su situación de embarazo, ¿no? La ley indica que alguien no puede estar en prisión preventiva estando embarazada, ¿no? Nadie. Pero se saltaron la ley, ya iban como en el 8º mes de embarazo de una de ellas, cuando hubo que hacer mucha presión pública para que se le llevara a domicilio. Es algo que un juez o jueza puede definir de oficio, pero acá estábamos y seguimos estando en la situación de que quien maneja todo el proceso judicial es el fiscal. Entonces era que la jueza decía que si el fiscal decía se le podía llevar, pero si decía otra cosa no se le podía llevar, y el fiscal decía no, pero la jueza tiene que decidir, y así todo el tiempo hasta que la presión que se hizo logró que se le llevara a prisión domiciliaria, no gratuitamente. Mucha gente que hizo posible esto fue firmando garantías, ¿no?, millonarias, así autoridades, no autoridades, pero gente conocida o reconocida del mundo académico, del mundo político paraguayo, firmó garantías millonarias para que estas 2 mujeres embarazadas estuvieran en prisión domiciliaria, y lo mismo las 4 personas que hicieron huelga, que eran 3 hombres en su momento y una mujer también. Así que tenemos de las pues una cantidad de 6 personas en prisión domiciliaria y 5 personas ahora en cárcel, en una cárcel de Asunción, que es la cárcel de Tacumbo. Estas 5 personas, todas ellas hombres, están ahora haciendo una huelga de hambre que va en su día... Bueno, yo andaba de viaje, entonces me perdí un poco la cuenta. 30. En su día 30, y coincide este día 30 con que se cumple un año 9 meses. Y todos los 15 de cada mes, desde octubre, noviembre del año 2012, se viene haciendo una actividad de recordación, de apoyo, de manifestación por la libertad de los presos. Por la libertad de los presos, ese es un tema de libertad de presos y presas del caso, por la recuperación de las tierras de Marinacue para la reforma agraria, que ese es el motivo de la masacre. Es decir, las tierras de Marinacue son tierras usurpadas
no diré ilegalmente, pero con leguleyadas forzaron la usurpación de esas tierras por parte de una empresa, la empresa Campos Murumbí, que es la empresa así fachada de un clan familiar, los Riquelme, que formaban parte de la estructura de poder de la dictadura extranjista y de los gobiernos extranjistas, gobiernos colorados que siguieron a la dictadura extranjista, ¿no? Formaba parte de la esfera más alta de poder de esos ámbitos, ¿no? O sea, no es, esa empresa se anexó se sabe que son más de 2.000 hectáreas, las tierras de Marinacue, pero no se sabe exactamente cuál es la dimensión de la tierra, así de complicado es el tema, ¿no? Los últimos registros hablan de cerca de 2.000 hectáreas, pero la donación primera era mucho mayor de tierras, la donación que hizo una empresa que se llamaba la Industrial Paraguaya al Estado, a la Armada, por eso se llama Marinacue. Como yo no soy paraguayo, no hablo guaraní, mi interpretación de Marinacue es que sería algo así como lo que era de la Marina, ¿no? Si alguien sabe... Sí, la que fue, la Marina. Sí. Estaba la Marina acá y ya no existe más, entonces. Entonces, el CUE es algo que se aplica en muchos lugares, muchos territorios para... que ya no es, digamos. Que ya no es, claro. Claro. De hecho, ahí cerca de Marinacue hay un territorio que se llama Brites Cue, ¿no? que también era de un general de apellido Brites, entonces eran esos terrenos. Tampoco sé pronunciar muy bien la I guaraní, entonces yo digo Curuguatí, pero la gente que no sabe decir bien puede decir por mí. Y así Curuguatú. ¿Qué? Curuguatú. ¿Curuguatú? Curuguatú. Ah, Curuguatú. Sí, que es la ciudad y el distrito medio central de esa zona del departamento de Canindeyú, Sí. y porque la capital está en la frontera con Brasil, que es Salto del Río. Esto es importante porque hasta ahora todo el proceso judicial se ha llevado en la capital, en Asunción. Hay que explicar esto, el proceso judicial ha sido un poco distinto, no es la primera masacre de campesinos, no es el primer lugar ni el primer momento donde en Paraguay mueren dirigentes campesinos, porque acá dentro de los 11 campesinos muertos hay dirigentes campesinos de la zona. De hecho hay un informe que sería bueno que también leyeran y que también creo que está descargable, que es el informe que nuestra amiga podrá decirnos qué significa. El campesinado. Eso, Chocó. Ese informe Chococue, también de la CODEUPI, pues hace el registro de todos los dirigentes, líderes, activistas campesinos que han muerto desde el año 90, creo, en adelante, y es a manos de sicarios, paramilitares. Bueno, muchos de esos no se sabe, ¿no? Porque la muerte de un campesino, dirigente o no se investiga, no se investiga. Después de la masacre de Marinacue han muerto al menos 6 dirigentes campesinos en distintas zonas, dirigentes indígenas también. Por semana, uno por semana. No, por mes. Por mes, sí, Por sí. mes, más o menos. Y ninguno de ellos ha sido investigado por la fiscalía, o sea, en absoluto. Ninguno. Bueno, de hecho, si no investigan la muerte de 11 campesinos, que van a investigar una masacre que causó conmoción nacional, ¿no? Entonces, Perdón, los casos están presentados en la justicia, pero no avanzan. A ver, las fiscalías tienen la obligación de investigar por oficio cualquier homicidio, no hay que presentar eso, ¿no? Es algo que tiene que hacer la fiscalía. Pero se caratula siempre por ajuste de cuenta. Ajuste de cuenta más que nada por la zona misma. Sí, lo que más usan. Sí, sí, y se queda ahí. O sea, inician la investigación, entre comillas, hacen un rol, le dan un número, pero ahí queda eso.
aportación, ¿no? ¿Puedo interrumpir? Sí. Había un dato que habíamos conversado, no sé, hace unas horas, que decías que los presos que están detenidos hoy en este momento están sin causa, digamos, están esperando, están detenidos en... A ver, no. Tienen 3 causas. Sí, no dije que no tuvieran causa, digo que, a ver, en la investigación fiscal lo que ha quedado demostrado es que se basa en una invención, ¿no? Es decir, en términos estrictos, ni siquiera es capaz de probar lo que quiere probar, que es la muerte de los policías. Quiere probar que los policías, la investigación fiscal quiere probar que la policía fue muerta a mano de estos campesinos que están presos, ¿no? Y los que están muertos. Pero ni siquiera eso demuestra, ¿no? Lo que no quiere decir, y de hecho al contrario, que eso no haya sido aceptado y se siga siendo aceptado por la justicia, ¿no? De hecho, hubo una audiencia preliminar que dio como resultado, pese a todo lo incidentada que fue la audiencia preliminar, dio como resultado que fueron llevados todos ellos a juicio oral, todos las personas que están encausadas ahora por esta investigación, que son 12 personas, 11 de ellas presas, una en libertad, fueron llevadas a juicio oral y por invasión de inmueble. No todos tienen las mismas causas, pero son, a ver si me digo, son 4. Invasión de inmueble, asociación ilícita para el crimen, Sí. y hay 2 más. Ayudar al delito, no sé, Colaborar. sí, cómplice del delito. Partícipe necesario, ¿no? Y me falta... Algo doloroso era. Sí, El crimen... no, tentativa de homicidio. Sí, Tentativa de homicidio. tentativa de homicidio. Esto es importante, lo de la tentativa de homicidio, porque tentativa de homicidio quiere decir que efectivamente no mataste, o sea, no hay prueba de que mataste a alguien. O sea, es posible que hayas matado a alguien, pero es genérico. Es decir, es tentativa de homicidio de todos los campesinos presos, sobre todo los policías muertos. O sea, Sí. no tiene como... No hay sustento hasta... O sea, de hecho, en términos estrictos, no se ha probado, y la acusación no prueba de que ellos hayan matado a nadie. Pero, bueno... Pero lo que iba es que ellos hace 1 año y medio que están detenidos sin haberse encontrado pruebas algunas. No. Tal cual. ¿Encontrado pruebas? No. ¿Inventado pruebas? Sí. Sí. Es decir, durante la audiencia preliminar, el show que llamamos audiencia preliminar, se presentaron 9 cajas de pruebas que no habían sido inscritas en su momento como las pruebas se inscriben, se presentan a la defensa para que la defensa pueda argumentar esto. Nada de eso se hizo. Se presentaron 9 cajas, incluso lo que estaba registrado eran 3 cajas. Lo que estaba registrado eran 3 cajas, se registró, o sea, aparte de registrarse tarde y mal, es decir, que no podían ser incluidas en el proceso, ¿entiendes? Porque no se hizo en su momento, tenían que ser presentadas en una fecha, no se hizo, no se le mostró a la defensa, en fin, todo eso. Aparte, de repente pasamos de 3 cajas a 9. Totalmente cerradas, por supuesto. Para que no Se iban pueda- a abrir ahí ese era el meollo del asunto, se iban a mostrar las pruebas en la audiencia preliminar por primera vez a la defensa. No, o sea, aparte de eso, que se iban a presentar por primera vez, la defensa no había tenido acceso a las pruebas, por lo tanto no podía recriminarlas o confirmarlas o hacer nada, sino que, o sea, nos encontramos con un show donde traen unas cajas, que son 9, que no se sabe cuándo se recogieron, cuándo se entregaron. O sea, lo que sí se sabe es que hubo pruebas que no fueron admitidas por la Fiscalía porque contrariaban su argumentación. Es decir, hay un paquete, por decirlo así, una bolsa de balas de alto calibre, y está filmado esto, es decir, también lo pueden encontrar en la web, está filmado esto, que le entrega un político local que recogió las balas en la zona de la masacre al fiscal de la investigación, que se llama Jalil Rachid, ¿no? El apellido es importante
porque la familia Rachid también es gente vinculada al poder del Partido Colorado, ¿no? Y amigos familiares de los Riquelme, ¿no? O sea que hay una implicación bastante personal de parte del fiscal que lleva la causa con la familia que usurpa esta tierra, ¿no? Esto no es algo que digo yo así porque se me ocurre, sino que de hecho ya se presentó en varias oportunidades recursos para que el fiscal fuese sacado de la causa, ¿no? Por ese motivo y por otros motivos más. O sea que todo lo que estoy diciendo respecto al fiscal y sus vinculaciones no es algo que yo diga o que lo leí en la prensa, sino que ya se ha argumentado legalmente en la defensa de los presos como razón para excluirlo del caso. Y tanto el informe del PEIC de octubre como la huelga de hambre posibilitan que mucha gente se empiece a cuestionar la versión que era la más firme en ese momento, la versión que era la más reconocida públicamente, la más aceptada por la ciudadanía y el pueblo paraguayo, que era la versión de la Fiscalía. La versión de la Fiscalía calificaba, y de la prensa paraguaya, calificaba a estos campesinos como asesinos, invasores de tierra, delincuentes. Esa era la calificación que había y era la que imperaba hasta ese momento. Con el transcurso del tiempo, la gente empieza a cuestionarse esto. También la izquierda cambia un poco su relación con el tema, ¿sí? Primero había una relación de cuidado, de tomar el tema con pinzas, y incluso de alejamiento del tema, porque acuérdense que el golpe de Estado parlamentario del 22 de junio empieza el 15 de junio con esta masacre. Y lo que hace el golpe de Estado parlamentario es generar, para poder hacerlo, digamos, genera miedo en Paraguay. Genera miedo hacia dos sectores en particular. Primero, el sector pudiente de derecha, para generar adhesión al golpe de Estado. O sea, cuando presenta a los campesinos como delincuentes, asesinos, invasores de tierra, está diciendo a ustedes también le puede tocar esto, al resto de ricachones, de gente adinerada allá. Entonces vamos a ser preventivos y vamos a sacar a este presidente Lugo que facilita estas cosas. Y al otro sector que le mete miedo, y estoy hablando de una operación llevada a cabo por la prensa paraguaya y por los sectores de derecha interesados en el golpe de Estado, es a la izquierda, ¿no? Es decir, vincula a los campesinos asesinos con izquierda terrorista y hace y que se puede volver a hacer una masacre si la gente sale a la calle. En esos días se recuerda mucho, hubo mucha relación, tanto en los medios de prensa como en las redes sociales, a recordar el tema de los francotiradores, que tienen una importancia particular en Paraguay porque fueron francotiradores los que provocaron los eventos del llamado Marzo Paraguayo, donde frente al Congreso, en las plazas frente al Congreso en Asunción, efectivamente hubo francotiradores que mataron a 7 jóvenes. Y eso quedó en el... Eso fue en el 99, ¿no? Sí. Y entonces no era algo que para la gente o sea, no es un invento, sino que había una referencia así social y personal también de la gente de que los francotiradores o sea, provocaban un terror, un miedo paralizante, ¿no? Y lo que se decía es que esta masacre había sido generada por francotiradores, ¿no? La de Marina, pues, los inventos de la derecha era decir francotiradores, medio terrorista, medio no sé qué. Entonces todo ese vínculo de cosas hizo que fuera muy difícil para la izquierda acercarse al tema, es salir a la calle por este tema entre el 15 de junio y el 22 de junio de 2012. Salió finalmente a la calle pues, los sectores progresistas de la izquierda para detener el golpe de Estado, pero no para
expresar su solidaridad o justicia por este caso. De hecho, Fernando Lugo, el 16 de junio, cuando se refiere al tema, o sea, habiendo pasado un día, solidariza con los policías muertos y no con los campesinos. Da su expresión de pésame a los familiares de los policías muertos, ¿no? O sea, esto para dar un dato de cómo la cosa estaba así muy complicada para la izquierda en general, el progresismo en general. De hecho, saca al ministro del Interior de ese momento, que era un senador, Carlos Filisola, y coloca a un tipo de derecha, Candy Amarilla en los apellidos, o sea, uno del Partido Colorado, ¿no? O sea, eso para dar la situación, para dar un contexto de cómo estaba de fuerte el tema. Entonces, a la izquierda le costó varios meses poder tomar bien el tema por este tipo de cosas, porque había aquí una fuerte ofensiva de la derecha para criminalizar al campesinado, ¿no? Y entonces era complicado para ellos este acercarse, ¿no? También porque ¿Eso cambió hoy en día? Sí, cambió. También porque en ese momento la caracterización que hacía la izquierda de las personas que estaban presas o que fueron más allá era de inorgánicos. Porque efectivamente no formaban parte de la estructura o de partidos políticos de izquierda, entonces era muy complicado cómo tomar esto, ¿no? Eso fue cambiando en este tiempo y fueron de gran ayuda, como digo, el informe PEIC, distintas investigaciones y la huelga de hambre primera que se hace por parte de las personas que están presas, ¿no? Luego viene a ratificar este cambio el informe de derechos humanos de Marina Coll, que fue presentado en diciembre de 2012. Con todo eso, digamos que se potenció con que para ese momento había surgido lo que se llama Articulación por Curuguatí, de la que yo formo parte, y que era gente de organizaciones de derechos humanos, con todo lo que expliqué ya al principio, y que lanzan, haciendo un análisis de esta verdad oficial, que hablaba de verdad oficial, hablaba de una verdad, ¿no? Hablaba de una cosa, de una certeza, de algo así muy claro: campesinos, asesinos, invasores de tierra, delincuentes que matan a policías. Esa era una verdad así, a fardo cerrado, y frente a eso, desde la articulación se lanza una pregunta para cambiar esa situación así comunicacional, social, y es la pregunta: ¿qué pasó en Curuguatí? O sea, no una certeza, sino una duda país, ¿sí? O sea, queremos saber qué pasó, no nos convence esta verdad, no creemos esta verdad. Hay un par de informes que ponen en duda esa verdad, hay conocimiento popular, relatos que ponen en duda esa verdad, ¿no? Frente a la verdad de campesinos invasores, asesinos, francotiradores, hay otras versiones que hay que investigar, ¿no? Que dice que la masacre empezó porque un helicóptero empezó a disparar sobre todo el mundo, que hubo ejecutados políticos, verdades que van siendo confirmadas y en la duda, ¿no? El famoso helicóptero que había grabado todo lo que pasaba, resulta que después su cámara no funcionaba, o si no era la cámara, no funcionaba el chip, o el chip se dañó, donde se grabó todo el tema. Al final no había grabación de nada del helicóptero, ¿no? Un helicóptero policial. Y así, varias dudas que iban siendo sostenidas porque habían cosas que las ratificaban, ¿no? Entonces, esta pregunta: ¿qué pasó en Curuguatí? ¿Lo puedes decir mejor? Curuguatí. Entonces, logran potenciar este cambio de la percepción social respecto al tema. La verdad, el bloque sólido, sin fisuras, que quería presentar la Fiscalía respecto al tema, con este guión estricto de los campesinos así malvados que van a matar policías, casi no importa que mueran ellos, no importa que mueran 11 de hecho decían esto fue una emboscada, una emboscada tan exitosa que murieron más emboscadores que emboscados, o sea, una emboscada de 30 y tantos campesinos sobre 370 policías. Sobre 370 policías en helicóptero, a caballo, en patrullera, ¿no? Y a pie, ¿no? Con
muchísimas cámaras, pues esa verdad quedó profundamente lesionada con una duda, ¿no? Queremos saber qué pasó en Curuguatí. No sabemos. No sabemos. Eso logró cambiar un poco en ese transcurso del tiempo, más en febrero del año 2013, reforzado por la situación de las muchachas que estaban en cárcel y embarazadas. Entonces va cambiando la percepción de la gente respecto a que esta verdad no es la verdad. Luego, bueno, además era muy divertido o chistoso el fiscal, ¿no? O sea, que así se presentaba todo como una certeza y no podía responder bien a las dudas, o sea, tenía un guión y no podía responder a los cambios en el guión, ¿no? De hecho, se pidió su salida del tema varias veces, ¿no? Y otra cosa que ayuda a cambiar es que habitualmente para el tema de campesinos y campesinas muertas por estas razones son abogados de derechos humanos quienes toman la defensa o piden la investigación, en fin, siempre va a abogados de derechos humanos. Esta vez el tema fue tan socialmente evidente que había aquí un desastre de investigación, que todo esto era interesado, que abogados penalistas y muy, ¿cómo decirlo?, famosos, o sea, que reconocidos, que tienen vinculación con el mundo penal, pero de gente de alto nivel, o sea, vamos a decir, o sea, sus clientes eran los mismos estilo los Riquelme, ¿no? O sea, gente que tiene así, no eran cualquier abogado así, ¿no? Abogados de cierto nivel y políticamente no de izquierda, de derecha, liberal o conservadora, pero sí muy interesados en que haya justicia en serio, digamos. Entonces, eso cambió también la perspectiva. Resultaron ser unos abogados que litigaron muy fuertemente, que provocaron una presión, que tenían mucho que decir, o sea, que eran, y que la gente le escuchaba porque no era el típico abogado de derechos humanos que se iba por el lado de los derechos humanos, sino que estos iban estrictamente por el lado de lo penal y del proceso penal, ¿no? Eso también cambió un poco, hay que decirlo, cambió la sintonía de la gente con el caso. Pero ahí hay otros intereses, imagino también hay intereses, pugnas, en base al caso, imagino yo, no sé, que se hayan comprometido estos abogados, imagino que también puede llegar a ser eso. Les conozco personalmente y creo que su interés fue bastante genuino, digamos, no son gente que van por apoyar, no son gente de izquierda, más bien de derecha, pero sí son gente que se toma en serio su trabajo de abogados y por ese lado va. Ellos conocieron el caso por el informe que hizo la plataforma de estudio e investigación de conflictos campesinos. Ellos se incorporan ahí se forma un equipo de abogados y gente de comunicación por eso. Ahí le presentan, una vez que ven el informe del PEI, ellos toman el caso, no es que ellos por sí mismos, claro, antes, o sea, sí, seguramente veían el tema con la prensa, tenían alguna relación con el tema antes, pero no estaban involucrados directamente, sino que con este informe en octubre del año 2012 es que ellos se resumen, cuando ven, mira, todo lo que tal vez estaban reflexionando personalmente, pero ahora ven una argumentación sólida con la cual pueden elaborar algo, ¿no? Por las irregularidades sería entonces. Por las irregularidades del proceso. Por las irregularidades, sí, más que irregularidades, decirlo suavemente, ¿no? Claro, bueno, sí, para decirlo. Sí. Más que claro, nada por eso, porque es una farsa tal que no se puede sostener desde ningún punto de vista. Así mismo, es eso, digamos, se como involucra. que si sos abogado, digamos, y no decís, ojo, están fallando en esto, es como, es muy alevoso para la profesión inclusive, porque es muy burdo Falta el respeto al derecho, inclusive. Sí. Claro, tal cual, el proceso fue muy burdo como se llevó a cabo, por eso no se puede entender cómo al día de hoy todavía continúa eso sosteniéndose de alguna manera. Obviamente que los intereses que lo sostienen son muy fuertes, porque realmente es muy lamentable el proceso. No sé, lo raro es que nos hayan tomado los típicos abogados de derechos humanos. No, los típicos abogados de derechos humanos. Pero vos decís por el peso que haya. Es como si acá imaginás que, no sé, Becar Varela va a tomar el caso de defensa sobre, no sé,
No, a ver, aquí o sea, me llamaba la atención eso. sí, pero llama la no, atención. los abogados de derechos humanos que hay, sobre todo los de la CODEUPI, sí han estado en el caso, involucrados y forman parte del apoyo a los abogados que aparecen en primera línea, ¿no? Pero acuérdense que además ha habido un par de casos de adolescentes que está vinculado al caso, un chico y una chica que han estado vinculados al caso. La chica está defendida directamente por abogados de derechos humanos de la CODEUPI, y ellos, hay una comunicación permanente. De hecho, en la articulación por Uruguay, CODEUPI forma parte. Entonces hay una relación directa así, con los abogados típicos de derechos humanos, ¿no? Pero, o sea, quiero dejar claro que aquí hubo también un cambio de situación respecto a los otros casos, digamos, de campesinos. O sea, para aportar a por qué cambian las cosas, no es solo lo comunicacional, no es solo el tema del golpe de Estado y la relación que hay, es también, pues, abogados, los medios de prensa, cómo fueron cambiando desde el 15 y 16 de junio de 2012, donde, pues, para toda la prensa eran pobrecitos policías, malditos campesinos, a un hoy donde se escucha la voz de los campesinos y campesinas, donde se escucha la voz de la gente que es solidaria con ellos, donde por lo menos comunicacionalmente se logró una situación donde está en duda la versión oficial, ¿no? Independiente de que esta versión oficial se sigue imponiendo en lo judicial. Judicialmente puede seguir escalando el caso, digamos, a niveles internacionales, eso hasta llegar a una resolución, o que haya una presión jurídica internacional para que el gobierno paraguayo... Si las tres etapas nacionales, ya hay dos que han sido resueltas. Una es la investigación, que termina en la acusación, y luego está la audiencia preliminar, que es para ver si la acusación tiene sentido o no, si es posible. Esas dos etapas ya fueron quemadas y a favor de la fiscalía, digamos. Entonces, se hizo una acusación, la acusación fue llevada a audiencia preliminar, hubo un montón de incidentes ahí que es posible también rastrear ahí en prensa, basta con que googleen y se va a encontrar mucho de esta información ahí sobre el proceso mismo, la audiencia preliminar, que duró meses por ahí, la audiencia preliminar en Asunción. Esas dos etapas ya fueron quemadas, ¿no? Y ahora vamos hacia la tercera etapa, que es el juicio oral mismo, ¿no? Y que ya tiene fecha, 26 de junio hasta el 11 de julio, ¿no? En Salto del Guairá. Un lugar, no va a ser en Asunción, va a ser en Salto del Guairá, donde un lugar de frontera, fechas del mundial, con un costo, pero los abogados son de Asunción. La mayor parte de las organizaciones de derechos humanos son de Asunción. 400 kilómetros de Asunción. Sí. 400 kilómetros. Significa, o sea, todo lo logístico para eso. Es una ciudad que no va a permitir movilizaciones, ni manifestaciones, el lugar no va a dar para la corte, digamos, el tribunal donde se vea físicamente, no va a dar para tener mucha gente. O sea, de hecho, pensamos que lo que se va a hacer es invitar solo a los familiares de los policías. De hecho, durante este tiempo por el tema de las tierras de Mariñacué, los familiares y la Comisión Sin Tierra de la zona se instaló en los bordes de la tierra de Mariñacué, de nuevo, hizo casas, cultivó, se sigue cultivando soja, y arrancaron la soja, o no dejaron que se plantara, y cultivaron para alimentarse, los maíz y otras cosas. Y otro fiscal de la zona les imputó por invasión de inmueble, sobre el mismo inmueble, así usurpado. Entonces tenemos que a 3 de los principales testigos, que son dirigentes de la comisión de familiares, bueno, de hecho 2 nomás, porque el otro no es testigo de los principales testigos, que una es hermana de dos de los muertos, el otro tiene un hijo muerto y 2 en cárcel.
Entonces son Don don Mariano Castro y Sí, Martín. Martina. Martina Paredes, don Mariano Castro y Darío. Y Darío Acosta. Claro, Darío Acosta no es hermano de un imputado. ¿Mm? Es hermano de un imputado y tío de uno de los muertos, claro. Tío, porque el hermano es el que tiene al hijo fallecido, es tío de uno de los muertos. Pero son los principales referentes que están llevando Sí. justamente la resistencia de la familia y de las víctimas en esa zona. Que justamente, bueno, la imputación justamente venía por el lado del fiscal para que saquen la bandera, de donde ellos estaban resistiendo inclusive la bandera paraguaya, porque es lo que le estorbaba un poco a los terratenientes de la zona, porque son todos brasileños. Entonces justamente querían que se saque la bandera, que no se cultive más lo que estaban cultivando, maíz, maní, poroto para sus Para subsistencias. alimentar, porque Nada, hay gente con arresto son carpas, domiciliario. no son casas, También, si no son pueden salir carpas. a trabajar, sí. Sí, bueno, ya habían pasado a construir pequeñas casitas, es decir, digamos que era una ocupación ya que iba tomando cierta seriedad, digamos, de recuperación de las tierras de Marinacue desde la acción directa, ¿no? O sea, ya estaban ahí y cultivando para sobrevivir y todo eso, y bueno, otro fiscal viene, les arresta, les imputa con la intención de evitar que sean testigos de hecho, la razón por qué hayan 50 y tantos imputados e imputadas es porque el estar imputados e imputadas les imposibilita en lo práctico de ser testigos. ¿Por qué en lo práctico? Porque se puede ser testigo, pero cuando te presentas a la justicia te pueden arrestar porque estás imputado. Esa es la trampa, o sea, nadie le impide ser testigo, ¿sí? Entre comillas, ¿no? ¿Y esta imputación cuándo fue? El mismo día, o los días posteriores al 15 de junio. Aparentemente, o sea, no aparentemente, lo que hicieron fue tomar una libreta donde estaba una lista de gente que apoyaba o que había estado, en fin, gente que tenía alguna relación con la ocupación de Marinacue, pero que no necesariamente era gente que estaba en ese momento, era una libreta de gente que, no sé, estaba en otra parte del país o que no tenía nada que ver con el asunto, sino que apoyaba solidariamente. La búsqueda de tierra y de la reforma agraria más que nada. La imputación a estos tres compañeros se hizo en febrero. Este febrero, el 5 de febrero, llegó la orden de captura a estos tres compañeros que son referentes, que justamente nosotros estamos también participando en la reunión de la articulación con Darío y Martina Paredes, cuando lo llamaron a ellos para decirles que bueno, están siendo notificados por teléfono, están siendo notificados por teléfono que bueno, tienen orden de captura. Y más allá de lo que está pasando en ese punto específico de Paraguay, en otros lados hay movimientos también similares desde el periodo mismo de junio hasta ahora. Han habido movilizaciones, solidaridades, ocupación de tierras Muy poca, en realidad muy poca. No, bueno, pero quizás también lo que hay, y hay una investigación bastante interesante de CERPAG Paraguay sobre la situación de la ofensiva de la soja y la ganadería sobre el pequeño campesinado paraguayo. Una ofensiva que tiene aspectos criminales como los asesinatos selectivos y que tiene aspectos silenciosos, secretos de expulsión de la gente del campo, ¿no? Que es algo que hay una expulsión, una migración forzosa. La investigación es solo sobre el norte, de los departamentos de Concepción, Amambay, San Pedro. Itapúa. No, es una investigación sobre el norte nomás. Se llama ¿Qué pasa en el norte? Algo así, la investigación que hizo CERPAG Paraguay, que salió en formato de libro. Voy a buscar para pues dejarle, ahora mismo no me acuerdo cómo era el nombre, pero ahí muestra cómo a ver, tengo que explicar una cosa. Hace unos años surgió algo que se denomina por alguna gente guerrilla o por otra gente le da otro nombre, que se llama Ejército del Pueblo Paraguayo, ¿no? Coincidentemente,
en cada lugar que aparece el IPP, aparece, o sea, la policía y los militares van a ese lugar y coincidentemente, así, todos esos lugares han sido lugares donde hay una movilización o protesta o organización campesina en función de generar dos cosas, ¿no? Uno, la sojización o ganaderización de los territorios, y el otro, el uso de agrotóxicos. Gente que ha protestado, gente que está movilizándose contra agrotóxicos, aparece el EPP, aparece la policía detrás y los militares, y desaparecen los movimientos campesinos. ¿Por qué desaparecen los movimientos campesinos? Porque su gente termina siendo acusada de ser el EPP, sus dirigentes eliminados y obligados, forzados a irse de esos territorios, ¿no? Que quedan libres para la soja, para la ganadería, ¿no? Para la explotación del monte, de los bosques. O sea, eso también ha pasado. Todos los hechos de resistencia han sido desmovilizados por esta situación. Creo que ahora, hace poco, hubo uno que fue un poco distinto, que es la resistencia a los agrotóxicos por parte de adherentes a la Federación Nacional Campesina en, ¿cómo se llama el lugar? Luz Bella. En Luz Bella, que también con un costo de generar herida, presa, pero que lograron detener las fumigaciones legales. O sea, todas las fumigaciones están apoyadas por la policía, por los fiscales, en fin, aunque sean las fumigaciones absolutamente ilegales, pues tienen, casi siempre lo que se muestra como ilegal es la protesta ante eso, ¿no? Por el sacrosanto derecho a la propiedad privada, ¿no? Esa es la situación en general. Sí, o sea, ahora mismo podríamos ir con esto de la FNC y la huelga que hay programada, huelga general para el 26 de marzo, la primera huelga general en no sé cuántos años, es que pareciera ser que hay una reconstrucción de cierta capacidad de manifestarse y de protestar a nivel nacional, ¿no? También pues hay nuevos actores urbanos, como fue la lucha contra el alza del pasaje, que provocó ciertos cambios en la situación urbana, social, no que provocó, sino que más bien muestran ciertos cambios respecto a la forma de expresar el descontento que pasan por no quedarse callados y la gente salir a la calle. Esto descolocó un poco a ciertos sectores de izquierda, porque la gente que salió a la calle salió por motivación propia, autoconvocados y sin dirigencia política clásica, sino que se convocaron en asambleas populares en la calle y que provocó cierto, así, no entender un poco, de hecho, porque había gente que salía encapuchada, ciertos sectores de izquierda calificaron la manifestación de por sí violenta, y a la hora, no sé, una cosa muy divertida, que un día que hubo dos marchas al mismo tiempo, una con gente, entre comillas, encapuchada, digo entre comillas porque era gente que trabaja en la función pública y que pues no puede salir en fotografías, ¿no? Y otra de gente sin capuchas, pero de la izquierda tradicional, y pues la gente que se enfrentó con la policía así violentamente fue la gente que iba sin capuchas, por decirlo así. Y resulta que los encapuchados eran no violentos, por decirlo así también. Pero bueno, la culpa de todos siempre fue de los encapuchados, independiente de que los hechos mostraran otra cosa, digamos. Entonces, digamos que hay cosas que van pasando de otro modo. Por ejemplo, hay gente de un bañado, que es una villa marginal al borde del río, que fueron a manifestarse frente al Parlamento y que sin ser convocados por ningún partido político, y que hicieron tal quilombo que la policía pues, le disparó a la gente indiscriminadamente y hirieron a una niña de 11 años, creo que tenía. 11 años. Sí, y
bueno, están pasando cosas, la gente ya como que, y esperamos que siga así, o sea que hay que profundizar eso, ya no se queda tan callada, no se queda quieta, ¿no? Por poner un ejemplo, para el golpe de Estado, o sea, después del golpe de Estado, cuando estaba la gente en resistencia, alguna gente se preguntaba si podían resistir cortando ruta, digamos, ¿no? Y su respuesta era que no, porque era molestar a la gente. O sea, te habían dado un golpe de Estado, habían masacrado a 17 personas para dar el golpe de Estado, y la gente todavía se preguntaba si no iba a molestar a la gente cortar el tránsito en la ciudad un rato, digamos, ¿no? O sea, esas cosas esperemos que estén cambiando. Hay muestras de que sí pueden estar cambiando, que la gente pues, sale a la calle a protestar y con un poco más de fuerza, con un poco más sin esperar que te den permiso, sin esperar que esté todo bien, sin esperar que no vayas a molestar a nadie. O sea, se está un poco perdiendo ese temor social. Y pienso, ¿no? Hablando en voz alta, quizás también cambió, ¿no? Que comentabas desde el comienzo de la charla que por primera vez o un gobierno de izquierda o haya ascendido y no se haya logrado lo que se esperaba de la reforma agraria o muchas otras cosas que quizás se esperaban ciertos cambios en algunos sectores de la sociedad, y al no haberse logrado y haber un golpe de Estado y ahora hay un gobierno básicamente de derecha, quizás esas cosas ya se hayan derrumbado, digo, ¿no? Esperar a... como que... Sí, es complejo decir que el gobierno Lugo era un gobierno de izquierda, es un poco optimista. No, bueno, pero digo... Pero diferente. Sí, era la mirada latinoamericana... Sí, no, pero para aclarar, porque en términos estrictos, el golpe de Estado a Lugo se lo hizo su propio gobierno, digamos. O sea, el sector de derecha de su gobierno, el Partido Liberal, formaba parte de la alianza en el gobierno y es el partido que asume el gobierno con el golpe, digamos. Digo, Sí, yo lo calificaba de izquierda como para no decir, porque no es el partido exclusivamente tradicional. Y a ver, no, yo creo que sí cambió, la mirada. Sí cambió la mirada, pero por contraste. Es decir, el gobierno que siguió, el gobierno de Lugo, en términos estrictos, no hizo mucho de lo que, no se diferenció mucho de lo que eran los gobiernos anteriores, pero sí hizo algunas iniciativas sociales de apoyo para el desarrollo, por decirlo así, clásicas medidas del progresismo, lo mismo que se hizo en Argentina, lo mismo que se hizo en Chile, lo mismo que se hizo en Brasil, así con estas inyecciones directas de dinero o campañas de apoyo social. O sea, no hizo nada que el paquete del Banco Mundial o el FMI de distintos, pero lo hizo. Digamos que esa es la diferencia, ¿no? O sea, los gobiernos anteriores capaz que tenían los mismos proyectos, pero esa plata iba para el bolsillo propio, ¿no? Por decirlo de un lado. Y por contraste, porque el gobierno liberal, golpista que le siguió, el de Federico Franco del Florero, fue tal desastre que así era evidente que era mucho mejor el gobierno anterior de Lugo. Así, fue tal la rapiña, tal el no hacer nada, que incluso las cosas positivas que hicieron no se notaron. Hizo una sola cosa positiva, fue que bajó el pasaje de 2.300 guaraníes a 2.000. Pero eso nadie se acuerda, porque fue tal la rapiña, el robo que hizo que el desastre. Fue un gobierno, si no por el latrocinio que hizo, sería un gobierno de chiste, digamos. Y luego el gobierno que siguió, que es el de Cartes, que salió electo en abril del 2013 y asumió en agosto del 2013, en todo este tiempo ha demostrado que no tiene ningún interés en la gente pobre, que no tiene ningún interés en el país, salvo para hacer negocios a favor de los empresarios extranjeros, preferentemente brasileños o españoles, ¿no? De hecho, hace un tiempito, refiriéndose a la actitud que tenía Paraguay con respecto a los empresarios brasileños, dijo usen y abusen. O sea, esa es la visión que tiene del país. La chica linda. Claro, es una chica linda, fácil, así, o sea, también
O sea, si lo analizamos desde la perspectiva de género, tenemos lo peor de lo peor, o sea, un tipo sin frenos, o sea, ni siquiera con capacidad diplomática para referirse a las cosas. Bueno, su carrera dentro del partido, perdón. Sí, sí, sí. Por lo que se sabe de su carrera dentro del partido, en 10 años llegó a... ¿no? No, menos de 4. Menos de 4. Él nunca votó, por ejemplo, Sí, para claro. él no estaba afiliado al Partido Colorado. Cambió el estatuto del Partido Colorado. Se compró el partido. Sí, ahí, compró. claro. Es un empresario y banquero y Ya, con eso vinculaciones marca. así muy oscuras por ahí. Hay una pregunta tuya y después pues, seguimos en el tema, pero si no, nos va a poder hacer su pregunta. El EPP, exactamente, ¿qué papel está jugando? ¿Vos creés que están infiltrados, que en realidad son parte del aparato? A ver, vamos a contestar eso primero. Yo no creo nada del EPP. Es decir, no, o sea, los hechos demuestran que donde ellos aparecen, extrañamente, aparecen los militares. De hecho, toda la zona norte está militarizada ahora por una ley especial que involucra a los militares, al ejército, efectivamente, en la represión de los movimientos campesinos. No tiene ese nombre la ley ni va a decir eso, pero eso es lo que pasa efectivamente. Entonces si existe o no existe, a mí me da un poco lo mismo. Lo que sí es que tiene un resultado efectivo sobre la criminalización de los movimientos campesinos. Ahora, con la militarización son estas cosas donde la gente inventa algo que después se convierte en realidad. Con la persecución, la expulsión de campesinos, la criminalización de los movimientos campesinos, la muerte de líderes campesinos, si no había un EPP, Ahora existe. capaz que alguien se lo va a tomar en serio y va a crear algo que no había. ¿Me entiendes? Porque se está estresando al campesinado paraguayo de tal modo que yo no sé por dónde va o sea, puede ser que, de hecho lo más probable es que la gente su respuesta sea dejar el campo. Esa es la respuesta masiva. Pero es posible que hayan otras respuestas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Entonces por eso esa situación para mí no tiene tanto que ver con que se haya infiltrado o no infiltrado, sino con los efectos sociales y políticos de un hecho, ¿no? Y el efecto social es que donde la prensa dice que hay EPP, de inmediato aparece la policía y los militares para reprimir al campesino. Eso es el hecho real. Pero, no, o sea, los que serían los dirigentes de este EPP no existen, no son personas públicas conocidas, no hay referente, es una plataforma ideológica. O sea, quien habla del EPP es habitualmente la prensa de derecha, ¿no? Entonces, ellos dicen quiénes son los dirigentes, quiénes son los voceros, que habitualmente están en cárcel. Eso, o sea, quien habla es el Ministerio del Interior, la policía y la prensa de derecha, ¿no? Hay una ley antiterrorista, ¿no? Sí, que se usa sobre todo sobre los movimientos campesinos. Y lo otro es que, sí, hay una soja, consumimos soja y podríamos... Bueno, igual y soja como es otra cosa. Claro, y podríamos dejar de consumir soja y estaría bueno, pero es el negocio de ahora, ¿no? Y el modelo, si ese negocio fracasa, como ya antes era el algodón, ¿no? En algún momento fue sésamo y así, o sea, van a encontrar lo más estable hasta el momento en la soja y la ganadería. Y en general el tráfico. Un mujica en Paraguay. Y digo el tráfico porque pues no sé cuánto se parece, la mitad de la economía paraguaya es ilegal. Es ilegal no hacia el exterior, es ilegal en Paraguay. Ayer o anteayer salió la noticia de que habían encontrado no sé qué cosa, azúcar contrabandeada en el mayor empresario de supermercados de Paraguay. Azúcar, Que viene todos los medios de comunicación. O sea, nuestro presidente también se hizo así. Todo de contrabando, narcotráfico, así que bueno, es algo natural en Paraguay eso. Que no es un tráfico que no está fuera, no es distinto del capitalismo que vivimos, forma parte de él y favorece tanto a Brasil como a Argentina, porque también ha involucrado de los países que, o a Chile, a los automóviles, que no es que todos vienen así legales ni nada de eso, en fin, o sea que Paraguay cumple una función
Sí, de lavado. Es un de país de sí, tránsito, sí. es un país de tránsito que justamente es lo que mueve un poco, es el escenario ideal para todo. Entonces, no sé qué pasaría con la economía paraguaya si un día así se cumple el sueño neoliberal de que todo sea legal y legítimo, ¿no? Se acaba la economía paraguaya. Varias ciudades se acaban acá, ciudad Ciudad del Este, por lo menos. No, y los grandes empresarios paraguayos están todos vinculados, como en otros países, como México, como Colombia, están todos vinculados a algún negocio ilegítimo que si no se explican sus millones. Que inclusive justamente, está como decía acá la compañera, en manos del 2% está el 85% de las tierras, y esos 85% de las tierras, o sea, o tienen donde se bajan las avionetas, tienen sus mini aeropuertos, tienen todo incorporado, la estructura en sí está todo organizado, siempre es así, o sea, siempre son los mismos dueños generacionalmente. Entonces, pero en este caso, bueno, Monsanto, Cargill y demás transnacionales se están insertando justamente en este modelo de producción. En Paraguay, el porcentaje de gente que vive en el campo, la población rural, es bastante alta todavía, ¿no? 40 y tanto por ciento. Hasta hace 15, 20 años atrás era más del 50%. ¿Sí? Y en términos de cantidad, eso es proporcionalmente, pero en términos de cantidad, la población que vive en el campo hoy es unos 300, 400 mil más personas que las que vivían 20 años atrás, cuando eran más del... No es que la reducción porcentual significa una reducción poblacional. O sea, la gente que vive en Paraguay en general ha crecido, y creció también la gente que vive en el campo. Creció más la gente que vive en la ciudad, por eso la reducción porcentual, pero el peso de la población que vive en el campo es bastante grande todavía, y lo que se está haciendo es forzar ese desplazamiento de la gente para construir un Paraguay donde la gente viva en ciudades en muy mala condición para alimentar empresas del estilo, ¿cómo se llama? Maquila. Para alimentar maquila. Las organizaciones, justamente nosotros cuando fuimos a Paraguay decían las organizaciones de campesinas, por supuesto los sectores que más laburan el tema de la reforma agraria, decían que quieren descampesinar el campo. Ya hace varios años atrás, y ahora con este nuevo modelo, justamente quieren descampesinar el campo, y justamente lo están logrando, pero a base de resistencia también. A base de resistencia. Es una lucha, como decía acá el compañero, o sea, se está dando, se está gestando. Pero, como vos también decías, que... Hay algo con eso, digamos, y el tema de las resistencias, ¿no? Es decir, es muy interesante que ahora haya más fuerza en la resistencia, es muy interesante esta huelga general programada para el 26 de marzo, muy interesante la solidaridad con la huelga de hambre que llevan compañeros presos, compañeros y compañeras presas. Y un aprendizaje del gobierno de Lugo fue que hubo una detención de las movilizaciones en ese tiempo. Hubo un bajón así sustancial porque la gente pues confió en que ese gobierno pues iba a resolver muchas cosas, y creo que si bien es justo que la gente que viene luchando todo el tiempo también se dé un momento de descanso, que la confianza en el gobierno también es eso, o sea, la gente también descansa un rato de tanta persecución, y cree que por la vía de que tenemos contacto en el gobierno vamos a solucionar los temas, y me parece razonable. También es cierto que sin lucha no se consiguen las cosas y nos pasan por encima. O sea, los movimientos sociales estaban tan desmovilizados que el golpe de Estado se realizó casi sin resistencia, porque la costumbre de resistirse se había ido perdiendo en ese tiempo, porque los dirigentes locales, la gente más activa, pues mucha de ella ingresó al aparato público de un modo o de otro, digamos. Entonces, lo bueno de este tiempo, si es que hay algo bueno, digamos, en este tiempo, es que se ha vuelto a tomar la costumbre de resistencia, y es de esperar que esa costumbre no se pierda. Y también una nueva costumbre, que es la resistencia pues un poco más autónoma, más autoconvocada, que no espera
órdenes. Ni un mecenas como partido, como... Claro, o sea, digo, eso también está bueno, ¿no? Y lo otro es así, estas redes de solidaridad entre distinta gente y distintas organizaciones del campo, de la ciudad. Lo que permitió un poco el tema de Curuguatí fue esta, por fin, una relación efectiva de resistencia, de apoyo mutuo entre el campo y la ciudad. Yo, nomás una aclaración respecto a la suba del pasaje, y es que para mí fue una demostración así clara de cómo gente común y corriente, y que no eran estudiantes en el principio, no eran estudiantes, no fueron los estudiantes los que empezaron esa lucha y le dieron bastante potencia, sino que fue gente de izquierda autónoma o bastante incluso incómoda con la historia de los partidos políticos de izquierda en Paraguay, porque ahí había habido muchos conflictos internos, que es la que sale a la calle y coloca el tema en su momento. Indignados. Y indignados y gente autoconvocada, que eso. Y después se suman varios referentes, uno de ellos es el de los estudiantes universitarios, ¿no? Y de hecho asumen una de las metodologías de la gente autoconvocada, que es la asamblea. Asumen esa metodología y ahora están ahí en asamblea, y está bastante bueno para mí, pero para mí lo interesante es cómo hay un nuevo actor de gente que asume hacerse cargo de las cosas que le molestan y salir a la calle a luchar por eso, digamos. Y eso está re bueno, o sea, que ver gente pues deteniendo el tráfico para hacer asamblea en una gran avenida de Asunción es espectacular, que es cosa que no se había visto en mucho tiempo, digamos, ¿no? Lo otro es cómo acompañamos esta huelga de hambre y cómo resistimos a un juicio que ya está amañado, que tiene sentencia ya firmada y que, o sea, pues no tiene otro... Para mí, por más que se haga una gran defensa, tanto jurídica como social, así como está el asunto, el juicio ya está sentenciado, ¿no? Y creo que, o sea, si bien eso es cierto, lo que no tenemos que dejar de hacer es oponernos, resistir, ¿no? O sea, parar la injusticia que se está cometiendo, la impunidad también, porque para mí lo que hay acá es impunidad. Alguienes mataron 17 personas, y lo que se está poniendo acá es que eso no se va a saber, ni se va a tener esa verdad nunca. Que por la vía legal se comete la mayor parte de las injusticias en Paraguay, ¿no? Si después la historia va a poder contar, si todo sigue, que en realidad los campesinos fueron sometidos a juicio, todo perfecto y condenados perfectamente, porque todo fue bien hecho, ¿sí? Que en ese mundo estamos en Paraguay, un mundo donde se usa lo legal para cometer la mayor parte de los delitos y de las injusticias que nos tocan, digamos. Y este no va a ser la excepción. En ese sentido, sí hay preparada una estrategia post-juicio a nivel nacional para ir hacia lo internacional. Por las Cortes Internacionales. Sí, de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están al tanto de esto, digamos, del proceso. Y de la también huelga de hambre. la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, sí, este tema está en la agenda, pero hay cosas que se pueden hacer durante el juicio y otras cosas que se tienen que hacer agotadas todas las instancias del nivel nacional. Y todas las instancias implican no solo el resultado del juicio, sino las apelaciones y todo lo que se haga posterior. O sea que tenemos para varios años con este tema, a menos que haya una resolución de otro tipo. Y cuando digo resolución de otro tipo, es que tenemos enfrente la posibilidad cierta, a menos que pase otra cosa, que los chicos, los 5, Don Felipe, Arnaldo, Adalberto, Néstor y Rubén, que son los que están presos en Tacumbú haciendo huelga de hambre, o sea, si avanza esta huelga,
pues es muy posible algún desenlace fatal que cambia también. O sea, Néstor, por ejemplo, está en cárcel, él no ha dejado de hacer huelga de hambre desde el 15 de junio porque al tipo le volaron la mandíbula, ¿no? Buena parte de la mandíbula, por decirlo, no toda, pero y su alimentación ha estado todo este tiempo restringida a cosas que puede sorber, no puede masticar. Don Felipe, un señor ya casi de 60 años y digo, si hay un ejemplo de alguien que es a todas luces inocente, es él. Es un señor que solo habla guaraní y guaraní del campo, es un señor, no quiero sonar mal, pero que su mundo es el campo y nada más, y que no entiende de nada de lo legal, y para él es tan evidente su inocencia que tiene un pensamiento mágico donde él dice, y tiene toda la razón para decirlo, que bastaría con que lo vean para que lo dejen libre, porque es inocente, ¿no? Y así, cada uno de los que está inclusive él manifiesta también hace 3-4 días atrás que salió también en la prensa, decía, llorando, inclusive su familia fue a visitarlo, decía, yo estoy dispuesto a morir porque justamente es tanta la injusticia, es tanto, o sea que prefiero morir acá y que mi familia deje de sufrir, que por lo menos yo le deje algo, una lucha, pero ya están como que resignados a seguir con esta huelga y hasta terminar con su vida. Que además a nivel anímico están muy mal porque justamente sienten el abandono del Estado, sienten el abandono justamente, inclusive lo que nos manifiesta también ellos es que esto de ir a visitarlo, de que nosotros estemos también ahí con ellos, cualquiera que se quiera ir a visitarlo que se vayan, porque es El apoyo moral. es eso, darle fuerza, mandarles cartas, cualquiera de nosotros podemos hacer una carta y mandárselos, o sea que ellos leen y sienten el apoyo de la gente. Y lo otro, como no olvidamos, porque es muy fuerte lo de la huelga de hambre y es un tema que hay que pues, darle todo el apoyo y el sostén posible, pero como no olvidamos también que lo que hay al lado es no solo la libertad de los presos y las presas por el tema, sino cómo recuperamos las tierras de Marina Puebla para la reforma agraria, cómo se le repara a los familiares y a todas las personas afectadas, las comunidades afectadas por la masacre, porque de eso ni hablar. La gente que está imputada no ha podido volver a hacer su vida normal por el temor a caer en prisión. Ya saben que eso se hizo para que no fuesen testigos, ¿no? Pero es que le transforma toda su vida. Todas esas comunidades fueron afectadas económicamente por la masacre, porque la mayor parte de la gente muerta pues era también sostén o apoyaba la economía familiar. Hay algunos casos, conozco 2 casos de viudas con muchos hijos que perdieron a quien ayudaba a sostener esa familia y ha sido una transformación total de su vida. Hay gente que se enfermó en este tiempo y que por estar imputada no puede acceder a los servicios de salud, o si accede a esos servicios de salud está todo el tiempo corriendo riesgo y estresándose por no ser detenida. Así, es decir, no se trata solo de resolver la huelga de hambre por la libertad de ellos, es también que eso va asociado a cosas que son muy fuertes como la tierra, la verdad, la indemnización a esas personas. Si les consideran culpables, y ese es un efecto del juicio, si los declaran culpables, adiós indemnización. No van a reparar nunca el daño a las personas que han visto afectada su vida. Hay gente mujeres que se dedicaban solo a criar sus hijos, que eran bastantes, y ahora tienen que hacer el papel de sostener económicamente toda esa... y no hay por dónde. Es decir, o sea, la masacre no es solo gente que muere, son vidas que cambian, vidas que son transformadas, vidas que ya, o sea, socialmente les barre así de todo lo que habían construido hasta ese momento, gente que
luchaba por un pedazo de tierra y estaba obteniendo ese pedazo de tierra que vuelve a cero. O sea, la tierra no era por nada. O sea, son familias que tenían, no sé, unas poquitas hectáreas para todos esos hijos, entonces algunos de esos hijos iban a hacer esta ocupación de tierra porque ya no les daba para más. O sea, no podían vivir como campesinos, sino que era o luchar por la tierra o migrar hacia la ciudad. Entonces, ha sido una transformación total en la vida de esa gente, de esas comunidades, y una de las aspiraciones es también una justa reparación o indemnización por lo sufrido. Porque también, aunque son gente que lucha y están luchando, efectivamente también son víctimas en este caso. Luchadores, sobrevivientes y también víctimas. O sea, son esas tres categorías al mismo tiempo, ¿no? Sobrevivientes de una masacre. Las personas que están presas, que están haciendo la huelga de hambre, son sobrevivientes de una masacre. Don Felipe se salvó por los pelos de ser ejecutado. Néstor y Arnaldo de morir. O sea, no es así, que gente que las tomaron preso nomás y todo bien. No, es gente que sobrevivió a una masacre. Y al mismo tiempo ahora, y durante gente que no era políticamente, no tenía un pensamiento político, en la cárcel, en la lucha, en este tiempo han ido politizándose cada vez más, desde el sentido común y familiar y social de su vida campesina. O sea, lo que dice don Felipe ahora es muy distinto de cómo se manifestaba antes. Y eso en la relación con toda la gente que la ha ido a visitar, en la relación con sus compas, en ver lo que pasa. Mientras más solidaridad internacional haya, mientras más se hable de esto, mientras más se discuta y más relación haya con ellos, en el tiempo que sea posible tener relación, porque seguramente van a restringir todo el espacio comunicacional con ellos, pues la invitación es a que se haga todo lo posible por conversar con ellos y difundir esta lucha, sin olvidar, o sea, el principio es la libertad, que lo liberen, pero en función, o sea, no liberarlo sin recuperar las tierras, no liberarlo sin indemnizar, no liberarlo si es que no, o sea, si no va a significar también verdad y justicia en el tiempo, o sea, nada menos que eso, sino todo junto, liberarlos. Y vamos luchando por recuperar las tierras, vamos a seguir luchando por que haya verdad y justicia y esclarecimiento, vamos a luchar porque haya indemnización para toda esta familia, porque a los policías ya les indemnizaron. Este es un acto de comunicación, de memoria, que hay que hacer. O sea, cuando no hay, esta es la información, lo que estamos haciendo, esto es informar, esto no hay que dejar de hacerlo, hablar, decir, contar, con lo que sepamos y con lo que no sepamos. Y esa es una tarea para ustedes, para la zona. O sea, no se restrinjan de hablar. No, yo creo que nos paramos acá. Nos costó poco callarnos. Sí, aunque sea 4 o 5, da lo mismo la cantidad de personas. Vengo de Ecuador, donde estuve en un proceso formativo y aprovechamos con gente de varios países, pero en realidad el número no era muy grande de gente. Pero también hicimos una charla ahí para contarles, para mostrar, porque efectivamente, y siendo sinceros, absolutamente nuestro Paraguay no tiene tanta trascendencia afuera, y hay que luchar también porque no haya este olvido, no haya este olvido internacional ni haya este olvido nacional, porque a la derecha le interesa que este tema se olvide, es su solución para todo. Pasemos página. De hecho, si se mueren en un punto, ya Sí. pasa hasta lento. Desde el principio la FLA ha estado pues acompañando. Recuerdo que vinimos en noviembre del 2012, también acá hicimos una charla y fue bastante que los compañeros y compañeras de la FLA siempre han estado apoyando la lucha desde donde están y con las capacidades que tienen, y eso ha sido súper bueno, y que yo agradezco eso, digamos, y que pues, vamos a seguir, hay que contar, hay que decir, hay que hablar, no hay que quedarse callados, porque pues, estamos luchando contra un gran muro de
de mentiras y de obstáculos comunicacionales, y todo espacio vale, digamos. O sea, no solo los grandes espacios, sino los espacios pequeños y los espacios medianos hay que usarlos para contar, aunque suene pues reiterativo y el tema pues agote, porque es muy interesante. Estamos hablando de vidas humanas que se perdieron, de historias de vida que cambiaron radicalmente, y hay que asumir eso, digamos, ¿no? Por eso yo quisiera cerrar acá.